Tierra Blanca, faltando 30 segundos de juego. Cuando vemos ahora el número 5, Tierra Blanca, un triple, no hay nada. Y el pase de la Universidad solito el 1, pero antes se entrega el número 5 y contra remate del 5 consigue la canasta. Ahí vemos ahora el número 8 del equipo de Tierra Blanca. Ahí está la canasta. Se acabó, señoras y señores. Los aplausos, querido público. Adelante entonces, dibujos contra el equipo de Tlahui. Adelante, compa Cuauhtémoc. Gracias, Vladimir. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo, este tiempecito que tenemos para mandar saludos. Mandamos saludos entonces a nuestro amiguísimo, a nuestro hermano ahí, primazo, arquitecto Genaro Pérez, Construcciones Ayuc. Hace rato estuviéramos por allá conversando, platicando un rato y bueno, pues mandamos saludos ahí al amigo, al arquitecto Genaro de Construcciones Ayuc, al arquitecto Lucas también, al arquitecto Lucas seguramente por ahí me escucha. Bueno, pues ahí estamos, le mandamos muchos saludos ahí a los amigos. Ha invitado a narrar allá en San Agustín de las Juntas, allá en la ciudad de Oaxaca, directamente desde Juquila, Mijes, y por eso le mandamos saludos desde este espacio. Bueno, señoras y señores, vámonos entonces al partido. Dibujos y Tlahui. ¿Dónde está la gente que apoya al equipo de Dibujos? Vengan los chiflidos y los gritos. ¿Y dónde está la gente que apoya al equipo de Tlahui? Bien, parece ser que están todavía en el jaripeo, están un poco pensativos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién se lo va a llevar? Dibujos o Tlahui. Vamos a ver ahí. Mandar saludos también a Materiales Juquilita, al amigo José Luis, por supuesto. Deseamos hace rato, hace tiempo nos donara unas sudaderas, ¿verdad? Sudaderas ahí que decían narrador, unas sudaderas rojas. Claro que nos acordamos. Ahí está nuestro amigo José Luis, claro que sí. Gracias, amigo José Luis, más conocido como el Mascotas. Eso. Bueno, pues adelante, vámonos entonces al partido. Señoras y señores, se viene la noche, se viene este partido. Está el equipo de Tlahui y el equipo de Dibujos frente a frente. Dos equipos locales, dos equipos de esta comunidad. Y vámonos entonces, ahí está el salto y lo tiene el equipo morado, el equipo de Tlahui. Allá está el jugador número 7, Gallito de Oro. El 1 está haciendo el tiro, no hay nada, es res. Es balón para el equipo de Dibujos. Bien, entonces el número 10, el 10 por acá, en el perímetro casi cerca de la media cancha. Aquí tiene la posibilidad de un tiro de 3, no hay nada. Es balón para el equipo de Santa
Santa María, Tlahuitoltepec, Mije. Viene el gallito de oro, el número 7, el 7 por acá, a su compañero en la esquina, tira de media, no hay nada. Es balón que tiene el equipo de dibujos. No ha llegado el invitado a este estadio, no ha llegado esa canasta que meta la emoción, y aquí está Dibujos buscándolo. Ahí está el número 7, el 7 por acá en la pintura, una 10 pinta Patiro. solamente, el 6 que tira, no hay nada, es rebote que tiene el equipo de Tlahui en color morado, pierde la bola y viene Dibujos ahora. Dibujos estaba intentando dibujar una canasta, pero qué lástima que se la bloquearon. Viene entonces el equipo de Dibujos, el número 6, el 6 se cuela. Falta, dice el oficial. Por lo tanto, es ofensivo, la pantalla se movió, la pantalla metió la rodilla y eso lo está sancionando el árbitro. Robo de balón, Dibujos se va, Dibujos vuela y Dibujos está fallando y todavía el remate lo está fallando también. Y allá el número 4 dice: con permisito, ustedes fallaron, no es mi culpa. Este rebote es para Tlahui. Y viene el número 5, el 5 por acá, al número 7 de 3. Lo está fallando también. Y viene entonces el equipo de Dibujos en este momento. El número 6, el 6 por acá, al 10, Rigo. El 10 que hace a quien se mueve entonces el 11. El 11 del perímetro de 3 solamente. Viene el 5 acá tranquilamente buscando la jugada, le roba la pelota, canasta asegurada. Ahí están 2 puntos que despegan al equipo de Tlahui en este momento con ese robo de balón que hiciera este número 7 más conocido como Gallito de Oro o Oscar, también su nombre oficial, su nombre de pila. Ese nombre que le pusieron cuando estaba ahí en la iglesia, cuando le pusieron ahí el agua bendita. Bueno, ahí está el amigo Oscar, claro que sí. Señoras y señores, pedimos a ustedes fuertes aplausos para los 2 equipos. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Bien. Me parece que este público está expectante, no aplaude, ojalá que tenga un equipo que esté apoyando desde su mente, desde su espacio. Y bueno, pues señoras y señores, marcador oficial: 2 para el equipo de Tlahui, los de morado, 0 para el equipo de Dibujos. Así está el marcador. Un intento de 3. Hacía falta esta canasta para despertar al público. Hacía falta algo así. Y viene entonces el marcador 5-0 en este momento. Lo está ganando los hombres de morado, los hombres de Tlahui. Aquí le bloquean el tiro descolgada con el 7, Oscar. Ahí está la canasta del equipo de Tlahui. Le salió la jugada. Y entonces, en unos segundos, ya está Tlahui 7-0. Así están las cosas aquí en este estadio de Santa María. Tlahuitoltepec, Mije. Viene el número 10, Rigo. Allá Dibujos quiere tratar de acercarse en el marcador de media distancia. No hay nada. Es balón todavía para Dibujos de 3. Adentro la bola. 3-7 en este momento, por lo tanto. No cantes victoria, caballero. Le dicen por allá al equipo de Tlahui. Todavía no. Falta mucho tiempo. Y Dibujos está reaccionando. Está metiéndose al partido con este triple. Viene entonces Tlahui fallando por allá. Este número 4, Fox.
Me suena un expresidente, Fox. Bueno, ahí está entonces. Viene el equipo de Tlahui perdiendo la bola. 12 segundos en la pizarra. 3-7. 10 segundos ahora. Ahí está el equipo de Tlahui. Vamos a ver al equipo de Dibujos si se puede acercar. Aquí podría ser. Viene el 7, 2, 1. Tírale. Ahí está. Foul, señoras y señores. Hay una falta y hay 3 tiros de línea. 3 tiros que está sancionando el oficial. El primero lo está fallando. Ahí ni siquiera al arillo, nada más directo al tablero. A ver si aquí. Bueno, por lo menos le dio al arillo, por lo menos. Bueno, el siguiente, si hubiera metido las 3 ya estarían 6-7, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Falló las 3. Bueno, fuerte los aplausos, señoras y señores. Bien, saludamos a todos nuestros amigos vocales de la Regiduría de Educación que están aquí en el sonido, por supuesto. Adelante, adelante, Vladimir. Gracias, compa. Gracias, compa. Avanzamos, señoras y señores. Cuando vemos el equipo de Tlahui y el equipo de Dibujos, el número 1. Se prepara Chapus contra Apaches Femenil. Chapus, Apaches Femenil. Manzá, Etla Femenil. Bueno, ya escuchamos, señoras y señores. Mientras avanzamos con la libre varonil entre el equipo de Tlahui y Dibujos, vemos el número 11, el 4, recupera, había tirado, pero como ahí está la defensa del equipo de Dibujos, no había pasado, no pasó, mejor dicho, el esférico, pero al último se marca balón que va en poder del equipo de Dibujos, el número 6 del equipo de Dibujos, 7 ahora, Dibujos, ahora sí, se agarran del tú por tú, ahí está el número 10, el número 6 se da la vuelta, tira, falla, recupera, y me parece que es balón para el equipo de Dibujos. El saque en la línea de fondo cuando vemos el número 10. 10 a tiro. Ahí está el número 7, Dibujos, falla, el triple, hay falta, balón para Tlahui. Balón para el equipo de Tlahui, señoras y señores. Cuando vemos el número 7, tranquilamente botando el esférico. Allá, el número 7 había entrado, pero recibió la falta, por lo tanto se va en la línea de tiros. Ahí vemos el número 7 del equipo de Tlahui. No hay nada. Primer lanzamiento, primer tiro. Siguiente. Y lo vamos a ver. El número 7 del equipo de Tlahui. Un punto a favor de su causa. Ahí vemos ahora el número 10 del equipo de Dibujos. El equipo de Dibujos ahora 6. Dibujos se fue. Entrega a su compañero, el número 11. La pelota está en el aire. Recupera el número 10. Bonita jugada. Y consigue la canasta. Consigue la canasta. Hay tiempo fuera. Esto está buenísimo, señoras, señores. De ahí vendrán las quintas de femenil. Así que se van preparando. Va cayendo la noche, pero nosotros avanzamos con este bonito deporte, el básquetbol. Tlahui y Dibujos dentro de la cancha. En este momento se reanuda el partido. El saque en poder del equipo de Tlahui. Cuando vemos ahora el número 1, me parece, ¿sí? Ahí pelean por el balón. El número 2 del equipo de Tlahui ya pasó.
entrega a su compañero, el número 7, el número 10 2. para tiro. Hay falta, dice el árbitro. Así que balón para el equipo de Tlahui. Se marca la falta. Foul ofensivo. Así que balón que va en poder del equipo de Dibujos. El saque lateral lo tiene el equipo de Dibujos. 6, 10. El 10 pase del otro extremo. El número 5 frena, regresa el esférico, el número 10. 7 ahora. El número 6 es el 5. Y falla, lo tiene el número 7. Tlahui falla también. Rápidamente se acomodan el equipo de Dibujos. Cuando vemos ahí el número 7, el pase con el 5. El 6 buscando al número 10 y encuentra. No hay nada. Balón que se va para afuera y balón que va en poder del equipo de Tlahui. Faltando 1 minuto y 7 segundos de juego. Vemos ahí en el equipo de Tlahui el número 2. El 2 buscando el 4. Hay falta. Hay 2 posibles. Ahí está el número 4. Se va en la línea de tiros. 1 punto. 1 punto a favor del equipo de Tlahui. Vemos el siguiente tiro. Ahí está, 1 punto más. Rápidamente el equipo de Dibujos. El número 6, el número 6. Hay falta también. Por el otro lado del tablero. Y se marca. Hay 2 posibles. Vemos el número 6. 1 punto. Siguiente. Y no hay canasta, contrarremate del número 7 del equipo de Dibujos. Pero el árbitro dice que el jugador del equipo de Dibujos pisó la línea. Por lo tanto pierde balón. Y el pase largo lo tiene el equipo de Tlahui, faltando. Se acabó, señoras y señores. Los aplausos público. Así que continuamos con las señoritas. Que disfruten estos partidos que todavía se van a llevar a cabo en esta tarde noche, ya que las finales es para el día de mañana. Así es, señoras y señores. Vamos entonces, compañero Ranulfo. Vámonos, señoras y señores. Bonito partido que nos espera. Chapus de la ciudad de Oaxaca contra la región de la Mixteca. Apaches contra Chapus. Chapus contra Apaches. Ese es el platillo que vamos a degustar en estos momentos. Chapus contra Apaches. Apaches contra Chapus. Ya están. En breve. Ya estará el brinco entre dos. Terminando este partido, creo que sigue Maza contra Etla. De allí Zancudos contra Tlahui. Varonil. Después Zancudos contra Tlahui. Después de este partido, Maza contra Etla. Aquí nos toca ver Apaches contra
el equipo de Chapus de la ciudad de Oaxaca. Todo listo, todo preparado. Todo listo, todo preparado. Brinco entre dos. La pelota la tiene la número 23. 23. Ahí aprovechando. 23 con la 2. A la 14. La 14. Paseando la pelota. La número 23 por el centro. Lanzamiento adentro. Empezando con la mejor puntería del momento. Viene al abordaje el equipo de Chapus. 14, ¿para quién? La 27, por el centro a la 21, 21 buscando a la 27, 27, no se atreve, aquí va a tirar, aquí sí lo hace, corto el tiro. La pelota le corresponde rápidamente al equipo de Apaches, la número 33, ahí con la 2, buscando, observando, a la 14, lanzamiento, no hay nada. La pelota se esconde, ya lo tiene Apaches. Ahí de rebote lo tiene Apaches, lanzamiento, no hay nada. Lo recupera Chapus de Oaxaca. La 11 con la pelota buscando por dónde. Atravesando la media cancha. Viene Chapus al abordaje. Chapus con la pelota. Chapus observa. A 27 frena para la 21. 21, ¿qué va a hacer? Prefiere abrir nuevamente al perímetro de los 3 puntos. Tiro. La 27 va a dar la media vuelta, así lo hace y tira forzadamente. Está recibiendo una falta y se va a ir a la pintura. Ahí está el equipo de Chapus, es la número 27. 27. Observa el panorama, va a tener su primera oportunidad. No hay nada. Viene la segunda oportunidad para el equipo de Chapus, la 27. 27, observa el panorama, hace el lanzamiento, adentro. Rompimiento largo del equipo de Apaches, adentro. La respuesta inmediata, 4-1, viene Chapus. Chapus, a ver qué hace. La número 6, la 6 a la 11, la 11, la media vuelta no se lo permitieron, un ganchito y con eso. Un ganchito y vámonos 4-3 el marcador. Viene al abordaje el equipo de Apaches, la número 2, va a encarar, abre por un costado, 14 lanzamiento, no hay nada, quería aprovechar el tablero pero no hay canasta. Avanza el equipo de Chapus. Chapus con la pelota, buscando, observando. Chapus de 3, no, prefiere ahí la asistencia en corto con la 21. La 21 con la pelota, Chapus tirando, cerca. Esa pelota ya lo tiene Apaches. Ahí chocan dos jugadoras del mismo equipo. Viene Apaches 23. Ahí para su compañera, la B33. Nuevamente Apaches, lanzamiento, no hay nada. La pelota está con Chapus. Pase picado ahí en corto. Viene Chapus. Falta que le cometen a la 14. La 14 le cometieron la falta, así que la frenaron momentáneamente. Viene la 11, se le escurrió la pelota. Se le escurrió y ya lo tiene el equipo de Apaches. Viene la 23, la 33. Están midiendo distancia. ¿Qué va a hacer? Prefiere la asistencia con la 2. La 2 por el centro, la desarman momentáneamente, la 23 nuevamente, lanzamiento antes, hay una falta. Hay una falta y se va a la pintura y tendrá 2 posibles. La 23 prepara, metralla, apunta, nada. 4-3 el marcador, nada para nadie. Viene el segundo intento para la 23, observa el panorama, lanzamiento, adentro. 5-3 el marcador. 5-3. Avanza el equipo de Chapus. La número 6. Lanzamiento corto el tiro. Esa pelota se escurre y ya va a ser para el equipo de Apaches. 5-3. 5-3. Va ganando Apaches. Avanzamos, viene para la número 23, 23 con la pelota, la 14, a la 33, la 33, ahí la resguardan 2 jugadoras.
Marcación personal que luego le ponen a la 33. Avanza Chapus. Chapus con la pelota, excelente bote, excelente manejo. Iba tirando cuando por ahí apareció la mano de Apaches. Apaches la 14. No hay nada. Recupera la pelota, ahora lo tiene Chapus. Chapus apoyándose en su compañera, la número 11. Nuevamente con la 27, la pelota botando con ambas manos, le robaron la pelota, viene el ataque, 2 contra 2, 2 contra 2, adentro. Esta no le pensó, quiere aumentar la diferencia, 7-3 el marcador, viene el equipo de Chapus, van abajo, la 21, la media vuelta, el lanzamiento no entra, no encuentra el aro. Viene Apaches, rápidamente Apaches al abordaje. La pelota con la 14, la 2. La 2 que hace, la 2 va finteando bonito. Se quita 1, se quita 2. Y no entra la canasta. La 23 allí negociando la falta. 7-3 el marcador y se va a la pintura. 7-3 y se va a la pintura. Prepara metralla la número 23. Observa el panorama. Viene el primer intento, adentro. Segundo intento para el equipo de Apaches. 8-3, 40 segundos. 9-3, el tiempo corre. Avanza Chapus, empieza a abrirse el marcador. 14, ¿qué hace? 14, la 14, buscando, observando el panorama. No hay nada, ahí por el centro con la 11 va entrando, adentro. Bonito gancho ahí, jalando el gatillo. 2 puntos a favor de la causa, 5-9. Viene ahí el equipo de Apaches. Apaches con la pelota, la número 33. 33 a la 23, la media vuelta no. 33 nuevamente, la pelota. Ahí se pelea fuerte, desarman a la 11. Cuenta la canasta. 11-5 el marcador, va ganando Apaches de la región de la Mixteca oaxaqueña. Ahí donde está el jarabe mixteco, ¿no? Jarabe mixteco, donde se canta eso de que lejos estoy del suelo donde he nacido. Se llama canción mixteca, no hay pierde. Ahí está entonces, señoras y señores, 11-5 el marcador. Vámonos, todo tuyo, Vladimir. Bueno, sale de repente, así está nuestro rol también por acá. Bueno, señoras y señores, ahí está el equipo de de la Mixteca, Apaches y Oaxaca. Así está, en este momento lo está ganando el equipo blanco 11-5. 11 para la Mixteca. Las de blanco llevan la ventaja. 10 a tiro. Bien, entonces, señoras y señores, ahí está tratando de reaccionar el equipo de Oaxaca. Chapus trata de meterse al encuentro y ahí está 7-11. No hay nada escrito, 4 puntos nada más de diferencia. No es nada para el nivel en el que juegan estas jugadoras. Vamos a ver aquí a la número 14, la 14 ahí, a su compañera la 33, lo está fallando y todavía la 2 se remata. Es doble foul, dice el oficial. Doble falta. De un lado es la 7 y del otro lado es la 5, me parece. Bien, entonces, señoras y señores, ahí está ya marcado y viene balón para el equipo de la Mixteca, el equipo de Apaches. Apaches, vamos a ver si aquí puede seguir en la gráfica. ¿Quién de los dos va a seguir? Ahí está la 33, en tiro de media, sí, tranquilamente, sin pensarlo mucho. Agarró la pelota y vámonos. Ahí está, 2 puntos más. 13-7. 13-7 en este momento, señoras y señores. Aquí viene el equipo de negro, el equipo
que pinta en color negro. Vamos a ver, lo está fallando y lo tiene en este momento el equipo de la Mixteca. Lo está fallando y viene entonces robando nuevamente ese balón el equipo de color blanco, la Mixteca y el equipo de 10 a tiro. Apaches en este momento. El pase a la 14, allá la pintura, un tiro de 3, adentro la bola. Ahí están 2 puntos más para el equipo de Apaches. Directamente desde la Mixteca hicieron el viaje. Así entonces 16 a 7, 16 para la Mixteca, 7 para las de negro. Para Oaxaca, Chapus, que todavía intenta aquí, no hay nada. El rebote lo tiene el equipo de la Mixteca, el equipo que está por allá tratando de hacer la descolgada. Viene aquí la jugada en la media cancha, no hay nada. Y es balón para el equipo de Chapus, que tiene un saque en el poste bajo. Bien, entonces el equipo de Chapus por acá, la número 14. Nos paramos porque ya nos cansamos, amigo. Ya nos cansamos de estar sentados y bueno, pues también hay que estirarse un poquito, claro que sí. Bien, entonces el marcador 17 para las de blanco, Apache, y 7 para las de negro, el equipo de Chapus. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, aquí nos están prestando el micrófono, quieren escucharme. ¿Qué tal hablo, verdad? Bueno, gracias aquí a los grandes amigazos narradores, acá el amigo Cuauhtémoc, Vladimir y el compa de compas, Ranulfo. Claro que sí, no es Arnulfo, es Arnulfo. Mientras entonces nos enfocamos al partido en rama femenil. La número 11 está cobrando 2 tiros de castigo. Ya cobró el primero, encestó bien el segundo tiro, eleva la pelota adentro. Y entonces estamos aquí ahorita presenciando los partidos entre Apaches, que me estaban diciendo, ¿verdad? Y entonces vamos a por ahí distinguirlos por el color de uniforme. La número blanco, la número 33 hace una mague, hace una finta por ahí, está buscando compañeras, filtra hasta el tablero y en nada, un 2 por ahí está marcando por ahí el equipo de la bola. ¿Para quiénes? Va para las de blanco, y entonces hace el saque, número 12 por ahí pivoteando, buscando por ahí a su compañera, le pasa la pelota, una buena combinación, gira y nada, ahí la acarician, ¿qué fue? ¿Qué fue? Un tiempo, ¿verdad? Órale pues, ahí le estamos echando poquito, hay un minutito nada más de tiempo, ¿verdad? Y el score está muy amplio, 9 a 17, favor el que metió más en ceste. Y entonces por ahí están platicando cómo le van a hacer, cómo es que hay que alcanzar, cómo hay que meter el tiro de 3, cómo hay que alcanzar ese puntaje de que lleva la ventaja 17 a 9. Saludamos a todo el pueblo, saludamos a todo el público, ahí los que estamos ahorita presenciando bonitos partidos, bonitos encuentros, últimos partidos casi para el día de hoy, 15 de agosto, mientras ahí está rebotando, pivoteando, número 14 le hace la frente a la número, eleva de 3 y adentro por ahí el tiro de 3, el score se va acercando, 12-17, ahí va haciendo una entrada, algo pasó ahí, creo que ¿qué pasó? El número 12 por ahí perdió la pelota, solita se está descontrolando por la presión, ahí hace una finta y entonces el número 14
perdió la pelota. ¿Para quién es? ¿Para quién es la pelota? Es para las de blanco, es para las de negro. Y entonces ahorita le empezó la presión número 27. La número 27 está pivoteando, buscando ahí a su compañera. Compañera le da un pase y fue la pelota muy arriba, muy encima de ella. No midió por ahí la altura, no recordaba que su compañera le faltaba la altura. Y entonces ahí la número 14 recibiendo la pelota, un bonito pase. Tranquilamente la número 2 pensándole por dónde filtrar. Ahí entre 2, entre 3, ahí la defensa, ahí del equipo de la negro. Entonces falta 10 segundos. Ahí para que se culmine este bonito partido. La número 2 hace una entrada, pero no consigue nada. Y entonces recupera la pelota número 27. Número 27. ¡Y tiempo! Y entonces gana. ¿Quién ganó, oficial? Gracias por este espacio. Por ahí el compa Temo. ¿Dónde se fue? Ah, ya se fue por ahí a echar sus chevecha. Gracias por este espacio. Lo dejamos otra vez aquí con los grandes narradores, aquí con los grandes amigazos oficiales. Reconocemos al compa Ranulfo y al compa Vladimir que han estado enfrente ayer, hoy y mañana. También van a estar ahí por parte de la Regiduría de Deporte. Mil gracias por estarnos acompañando. También aquí toda la gente, ahí los árbitros, aquí la Regiduría de Educación y todo el pueblo en general. Gracias. Kusham Hadene, Naiden Muhkin, the Muhkin, the Yatpo, Adam Yatpun Show, Adam Yatpo, not Maize Mugukta, Pasadena Show, Nikbahan, the Nikahan, Shah. Hakuyat Pahaden Sham Kuyat Habom Naiden finales, Haboma finales, con el día de Abadet, pues Haboma tercero, Naden Hagikut, Hatsatia finalistas Shondog. Haden de Sham Guktakta, pues ya están Gamo de Yada micrófono, mi de Sham Naden Shavin Danajev, Yat Pukuyachten, it's Haden Yikmoy, it's Haden Naiden Kuyat, Naiden Niyoy, Nichuch, Nihawi, kun Naiden, Yikna Bajak to Kuhamia, Biabutu Ditsi, the Kuhama Pelot, Sapku. Kuham Jiktakadaha, Punto Kuham Sapkosta, Pelot Kuham Yajigidi, Kuham Yanastehidi, Tuki, Pajamza Naiden Puna, Sha Yob, Naiden Ishkub, Shatsan Maguk Moda microphone, Diskuhuib, Kusade, Lin Vanya, or Zochten Shats Moda, Diskuhuidav. Después de este encuentro, Zancudos contra Tlahui. Zancudos contra Tlahui. Y por último, femenil Tlahui contra la ganadora de este encuentro. También se le avisa a los equipos participantes para que ya pasen en la Regiduría de Deporte y puedan tomar la cena de esta noche. Así que los están esperando en la Regiduría de Deporte para que los lleven a la cena. A los equipos participantes lo pueden hacer a partir de este momento. Vámonos entonces, señoras y señores, el equipo de Estrellas y el equipo de Etla. Así que de ahí vienen otros dos equipos y posteriormente me parece que van a cerrar con dos equipos de femenil y mañana se van a continuar los partidos. Si quedaron pendientes, seguramente va compa Ranulfo, mañana semifinales y las finales. Así que, y por la tarde, pero por la mañana estará iniciando el voleibol. Así que, señoras y señores, continuamos cuando vemos a la número 7 del equipo de Etla, la número 17 ahora. Se marca un 2 y de acuerdo a la alternancia, balón que va en poder del equipo de Estrellas. Ahí vemos ahora el equipo de Estrellas, el pase del equipo de Estrellas, la número 11, ahí está la canasta, es la número 12. Vemos ahora la número 7 del equipo de Etla. Etla ahora buscando a su compañera, encuentra la número 12.
Buena combinación. Falla el tiro. Y el equipo de Estrellas ahora. La número 4 pierde balón y se va solita. Pero ahí está la defensa del equipo de Estrellas. Se comete la falta, se marca, se registra y se va. La número 7 en la línea de tiros. Ahí vemos el lanzamiento, consiguiendo un punto a favor de su causa. Ahora vemos el equipo de Estrellas, la número 11. Se le escapó ahí el esférico. Así que balón para el equipo de Etla. Ahí está el saque lateral. 7 a la 14. De nueva cuenta la número 7. El pase picado. Y ahí están los aplausos del público. Estrellas de Tlahui. La número 4. Un pase picado. Regresa el esférico a la número 4. Buscando Larillo. No llegó la pelota, ni siquiera pegó al tablero. Por lo tanto, balón que pierde el equipo de Estrellas. Adelante, compa Cuauhtémoc. Gracias, Vladimir. Entonces, el partido está parejo, está la moneda todavía en el aire, no hay nada seguro porque aquí dice el equipo de Estrellas, vamos a empatar este partido y ahí está ese tiro de 3 que los acomoda 5-5. 4 minutos y contando en la pizarra. Viene entonces el equipo de Tlahui Toltepec Estrellas. Aquí viene la jugada, robo de balón, 2 contra 2, cuidado, hay peligro, aquí se quiere meter, la 14 se va, la 14 se cuela, tira, adentro la bola, le está metiendo la canasta que marca la diferencia, 7-5 en este momento. Aquí viene Tlahui entonces Estrellas a tratar de emparejar el partido, a tratar de emparejar el marcador y lo está perdiendo aquí y entonces será para el equipo de Rosa, el equipo de Etla, ¿verdad? De Etla, allá donde seguramente trajeron quesillos, queso, y allá también las muerteadas, las bandas de allá que luego escuchamos por allá en la radio. Y bueno, pues ahí está entonces este equipo de Etla, tiene grandes características también muy particulares como bandas y también como en este momento vemos que traen equipo, traen jugadoras y traen técnica, juegan limpias y eso se reconoce en cualquier lugar. En cualquier lugar el respeto siempre será lo más importante y ahí está el empate, no, 9-7 en este momento. 9-7, lo sigue ganando el equipo Rosa, el equipo de Etla, la tierra de los quesillos por allá, el pase picado y el tiro que llega, no hay nada, es balón para el equipo de Tlahui, puede llegar el empate, aquí está, aquí podría ser, lo está fallando y es balón para el equipo de Etla que tenía la gran oportunidad para empatar el equipo de Tlahui. Vamos a ver aquí a la número 7, la 7, el pase por allá a su compañera. Bueno, vemos que trae un estilo muy particular esta jugadora. ¿Por qué será, Ranulfo? ¿Por qué trae esa máscara? ¿Por qué trae esas líneas? ¿Por qué será? Bueno, solo a ellos saben. Bueno, gracias a la Regiduría de Deportes por el agüita que nos acaban de traer. Y bueno, pues ahí en algún momento, si alguien, porque de repente es una pregunta que seguramente el público se hace: ¿por qué carga esa máscara? ¿Por qué esa máscara que tiene? Bueno, pues ahí está la canasta.
Ahí está Tlaui, ahí está dándole la vuelta al marcador. 10-9 en este momento. 1 minuto le queda a este partido. Viene entonces perdiendo el equipo de Rosa. El equipo de Etla está cayendo. En este momento Tlaui avanza. En este momento Tlaui está llegando en la siguiente línea en la gráfica, pero aquí podría llegar el empate. Lo está fallando allá la número 13. Aquí viene el siguiente. Podría empatar. Adentro la bola. Está empatado el partido 10-10. Y así están las cosas. Cuidado que si me apura el tantito nos damos al tiempo extra. Pero vamos a ver. Aquí Etla lo puede ganar. Aquí la número 7 se quiere meter. La 7 le caen 4. Difícil, se metió a tierra de las de Sham, eso. Ahí se metió a tierra de mucha gente y bueno, lo tiene en este momento el equipo de Tlaui. 2 segundos y 1 centésima y aquí hay que agarrar y tirar. ¡Ay, ay, ay! Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte los aplausos porque de verdad que este partido nos llevó a las máximas emociones. Llegaron al empate 10-10. Nada para nadie. Es ya la segunda parte, ¿verdad, Ranulfo? Luego se nos va. Y entonces nos vamos a un tiempo extra. En la primera parte, bueno, por eso te preguntaba, Ranulfo. Bueno, bueno, adelante. Avanzamos, señoras y señores. Ahí se viene entonces la segunda parte. La segunda parte de este bonito partido. Nada para nadie. Nadie se quiere ir a casita. Todo el mundo quiere seguir avanzando. Equipo que gane de aquí se enfrenta a Tlaui. Me parece que es el dato. Se va a enfrentar a Tlaui. Equipo que gane de aquí. Si estoy mal, corríjanme. Bueno, ahí estamos entonces. Viene Maozo. La pelota. Buscando la número 7. ¿A quién encuentra? Encuentra a Jennifer. Ahí para Heidi. De 3. No hay nada. La pelota se están negando. Antes ya hay una marcación. Ahí la jugadora de Maozo cometió allí la falta. Viene entonces al avance. La pelota le corresponde al equipo de Etla. Etla con la pelota. Buscando, observando el panorama, pase picado, esa pelota se escurrió y va a ser para quién, va a ser para Maozo. Ahí la número 11 con la pelota buscando, observando el panorama. Valeria está en la media cancha buscando receptora. ¿A quién encuentra? A nadie, la están presionando. Encuentra a Heidi, lanzamiento, no hay nada. La pelota se está negando también, por eso 10-10 el marcador. Viene el primer intento para Heidi, prepara metralla, apunta. No hay nada. Viene el segundo intento para Heidi, número 4, adentro. Ahí estamos, 11-10 el marcador. Avanza Etla con la pelota, buscando la número 14, no hay nada. Contrarremate tampoco. La pelota se niega. Viene la número 14 buscando, observando el panorama. Etla quiso entrar, pero ahí no se lo permiten. Hay una falta, va a ser saque por la línea de fondo a favor del equipo de Etla. Equipo que gane de aquí se enfrentará a Tlaui Toltepec. Adentro, un bonito triple de Etla. Saludando al auditorio. 13-11 el marcador. Se fue arriba el equipo de Etla. Viene Vale, robo de pelota lo tiene Etla. 2 contra 1. Tuvieron que cometer la falta si no se iba. 13-11 el marcador y se va a la pintura.
Ale se va a la pintura, la número 9. Busca, observa. Lanzamiento adentro. 14-11. 14-11. Viene el segundo intento para Ale. Prepara, apunta adentro. Viene entonces la número 11 de Vale. Vale con la pelota. Observando. Ahí, ¿para quién? Para Jennifer. Luego para Heidi. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se va. 1 minuto 40 segundos, 15-11. Se le viene la noche al equipo de Mata. Se le viene la noche, 4 puntos de diferencia. Todavía se puede hacer. Todavía se puede hacer mucho. Terminando este partido, ¿quién sigue? Ahí con los oficiales. Después de este encuentro, Zancudos contra Tlahui, varonil. Y de allí, femenil, Tlahui contra el ganador de este encuentro. Son 2 partidos más. 2 partidos más. Exactamente. Exactamente, ahí está. No se le olvida la frase. No se le olvide. Anda en formato serio ahorita nuestro amigo Néstor Ventura, porque está de oficial. Cuando está de animador, ahí está, ahí es donde dice exactamente. Vámonos. Entonces viene Etla. Etla es la número 10 con la pelota. 13, perdón. Se va metiendo. Bonita colada, bonita canasta. Se estira, se estira. Ahí está y fulminando con un par de puntos. Viene Vale. ¿Vale para quién? Para Jennifer. Pierde la pelota. Lo tiene el equipo de Etla. Etla parece ser que ya están dejando que el tiempo avance. 9. Ahí para con la 13. La 13 a la 12. El 10 reloj. a tiro. 15 segundos. Se va a terminar. Viene la 13 a la 12. Buscando lanzamiento. No hay nada contra remate. Adentro. Se va a terminar en 2 segundos. Esto se termina. Bien jugado. Venga los aplausos, querido público. Ahí están las jugadoras mostrando carácter, mostrando disciplina. Ya ha ganado Etla, sigue avanzando. Me parece que hasta aquí queda el equipo de Maza. Participando en la fiesta. Y luego lo bonito que el deporte es, ¿dónde la siguiente fiesta? Y ahí vamos, y ahí vamos. Es inacabable, es inacabable. Viene Zancudos contra el equipo de Tlahui. Aquí alguien se tendrá que bajar del barco. Y el barco llega mañana. Y el barco trae premios si es que avanzan al día de mañana. Muy bien, entonces, señoras y señores, perfectamente. Estamos a 2 partidos para finiquitar el compromiso del día de hoy. Buen provecho a la gente que ya está botaneando. Ahí están las gelatinas. Ahí está la sopa Maruchan. Es que eso están ahí botaneando. Lo que puedo ver desde acá. Ahí está también brindando alegremente los mezcalitos que estaban repartiendo los comisionados, ¿verdad? De repente ya se fueron a cenar. Por cierto, equipos que van a cenar, ya pasen a la regiduría del deporte para que ya vayan a cenar. Porque después de la cena viene el baile. ¿Quién está hoy? Temerarios. ¿Es quiénes son? Un brindis. Temerarios. Me suena, pero no los conozco. Los Martínez del Norte. Ah, no, ese es otro. Los Tigres del Norte ya están, abuelitos, ya no cantan. El famoso equipo Sham de don Pedro. Pedro jodido le decían cariñosamente, ¿no? Ciclones de Carlos. Ah, Ciclones de Carlos. Sí, es cierto. Carlos fue a montar el toro, ¿eh? El Josco que quería. Se cayó. Sí, creo.
Bueno, vámonos, señoras, señores. Vámonos entonces, saludos cordiales, sigamos disfrutando del ponche, del café expreso, del capuchino. Allí, para disfrutar de este evento deportivo, se viene máxima velocidad, mucha puntería y mucha velocidad. Está Zancudos y está Tlaui, ni más ni menos. Se tuvieron que enfrentar, ni modos. Adelante, amigo Vladimir. Gracias, compañero Ranulfo. Vámonos, señoras, señores. Partidazo que vamos a presenciar a partir de este momento. Zancudos. Hay una rola que dice Zancudito Loco, pero aquí estamos con el equipo de Zancudos de Santa Cruz. Eso, exactamente. Hay una canción, dije, compa. Bueno, rápidamente, el equipo de Tlaui se acomoda en la línea de tiros, el número 7. Un punto a favor de su causa. Siguiente tiro, señoras y señores. Ahí vemos el número 7, lo aprovecha Zancudos y Tlaui a partir de este momento. Partidazo. En la libre varonil, cuando vemos el número 13, buscando Larillo, no cae en la canasta, la pelota está en juego, lo levanta, lo tiene el 4, ahora el 1, y ahí está la defensa del equipo de Zancudos. Por lo tanto, balón que se va para afuera y balón que recibe el equipo de Tlaui. 7 al 4, el 4 de Tlaui falla. Lo tiene el equipo de Zancudos. Vaya. Qué manera de botar y de correr. El número 13. Frena el 9. El 13. El número 3. Buscando un triple, dicen los oficiales. Ay. Sabrosito está el partido, señoras, señores. Así está el partido. El número 7. Frena. Entrega a su compañero, el número 1. Pierde balón y lo tiene el equipo de Zancudos. Y está el baile de aquel lado. Nosotros continuamos en esta hermosa cancha municipal. El número 5 pierde balón, lo tiene el número 7. El pase con el 1. ¡Ay! ¡Qué pasotes! ¡Ay! Con eso. Bonita colada del equipo de Tlaui, señoras, señores. Ahí está el equipo de Zancudos buscando y un triple. El número 13 del equipo de Zancudos. Vaya, qué partidazo. Hay que disfrutarla, hay que vivirla. Tenemos el número 7 y hay falta, dice el árbitro. Así que hay 3 posibles. 2, gracias, oficial. Hay 2 porque estaba dentro de la línea de 3. Ahí está, 1. Un punto a favor del equipo de Tlaui. Siguiente tiro, señoras, señores. Ahí está el equipo de Tlaui. Zancudos ahora, el número 13. Y los árbitros van a dar determinan ellos porque son los oficiales. Balón que va en poder del equipo de Zancudos. Ahora sí, estos muchachos se agarraron del tú por tú. 7, el 9, 3, buscando el Larillo, tira, falla, recupera el equipo de Zancudos. La pelota está en juego. Ay. La pelota lo levanta el número 9 buscando un triple. Falla, lo controla y mal pase. Pide disculpa ahí el número 4 del equipo de Tlaui. Hay tiempo fuera. Vaya. Partidazo, señoras, señores. Y esto es lo más bonito. Esto es lo más bonito. Ya terminó el caripeo, así que todo el mundo a bailar.
en el corral. Bueno, ¿de qué lado? Nosotros continuamos acá en la cancha. Mientras las dos quintas se ponen a dialogar, a platicar, a aplicar la nueva estrategia o a cambiar la estrategia. Así que balón me parece que va en poder del equipo de Zancudos. Zancudos el número 7. Saque lateral. Se agarran del tú por tú. Se marca violación. Así que señoras, señores, vemos ahí el saque a favor del equipo de Tlahui. El número 7. El 7. El 7 entrega el 5. 4. De nueva cuenta el número 5 buscando el tiro. La canasta, pero no hay nada. Y balón que dicen los árbitros, hay un 2. Y de acuerdo a la alternancia, balón para el equipo de Zancudos. Ahí vemos el número 9. El 9 se va en la lona, se levanta, tira el esférico allá con su compañero. Bonita jugada. Lástima porque no cayó la canasta. Y a ver, hay tiempo fuera. Chequen allá, el muchacho parece que se lastimó ahí de un ojo o del lado, el ojo del lado derecho me parece. Así que aguanta Combatemoc. De ahí ya viene, ya va a terminar, falta 10 segundos. Y de ahí basta, nos vamos al baile. Nos vamos, dice. Así es, señoras, señores. Vaya, qué partidazo nos están dando estos muchachos de Zancudos y Tlahui. Así que se conocen. Inclusive son parientes algunos. Pero son dos equipos y se tienen que defenderse. Si es Zancudos o bien el equipo de Tlahui. Cuando vemos allá el número 3, un punto. Después del tiro, 10 segundos. Oso. Sí, ahí vemos el número 11, es el 1, gracias compa Ranulfo. Ahí está la jugada del número 1 y los árbitros dicen hay 2. Y de acuerdo a la alternancia, balón para el equipo de Tlahui. Balón para Tlahui, señoras, señores, 3 segunditos. Ahí está la jugada. ¡Ay, ay, 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 ay! Por poquito. Los aplausos públicos. También se valen los chiflidos. Eso. Bonito, bonito estuvo el partido. Nos vamos a la segunda parte. Adelante, compañero Cuauhtémoc. Bien, señores, y por ahí está la Regiduría de Salud para que apoye ahí a este jugador número 5 que se nos anda acalabrando, se anda desarmando. Se anda desarmando por allá, entonces, bueno, pero son jóvenes y en segundos ya está de vuelta. Bien, señoras y señores, nos vamos a los siguientes 8 minutos. Vamos a tener entonces un buen cierre de partido. Tlahui contra Tlahui, Santa Cruz contra Tlahui. Ahí está el tiro de media que no llega. Y viene el equipo de Tlahui Toltepec en este momento. Aquí estaba tratando de salir el equipo de Tlahui, que viste en color morado. Vemos que ya empezamos a meter la indumentaria, empezamos a meter allá los magueyes y todo lo que caracteriza a nuestra región Vije, a nuestro Tlahui Toltepec. Qué bonito es Tlahui Toltepec, ¿verdad? Eso.
Vámonos entonces, señoras y señores. Viene el número 7, el 7 al 1. El 1 por allá. Ahí está el 4. Lo está fallando. Todavía el rebote con el 1 y Jonathan allá. Allá se mete el número Brandon por allá al 7 Gallito. Gallito, ¿qué hace? El número 7 de 3. No hay nada. Pero dice su 10 primo. Patero. Dice su primo, aquí lo rescato, primo, no te preocupes, aquí bajamos ese rebote. Así se está jugando acá en Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Viene entonces el marcador 7-6, 5:40 en la pizarra. Viene entonces el equipo de Tlahui, viene por acá Fox. Doble falta por allá. El 3 y el 7 se andaban agarrando cariño. Se andaban agarrando y eso lo vio el árbitro y entonces es falta de los dos lados. Entonces viene el número 1, el 1 por acá se mete a la pintura. Se acabó el reloj de disparo, se acabó, entonces es balón para el equipo. Falta, dice el oficial, falta, entonces serán saque lateral seguramente, ya que fue en la media cancha. Hay dos tiros porque fue un foul flagrante cuando el jugador hace intencionalmente la falta, cuando va con toda la intención de detener la jugada, y por eso es 2 tiros de línea y posesión de bola. Eso, así lo saben los árbitros bien. Ahí está, posesión de bola para el equipo de Santa Cruz. 9-6 en este momento. Lo está ganando los hombres de rojo y negro. Ahí está la pantalla. Se mete Santa Cruz. Es balón en saque lateral para el equipo de Tlahui, que está cayendo en este momento. Está cayendo por 3 puntos. Así entonces viene el equipo de Brandon y compañía. Vamos a ver al número 5. El 5 por acá, Nich, ¿qué hace? Se le roban la bola. Se va Santa Cruz. Falta ya en la media cancha, cuando ya se iba, cuando tenía una avenida, cuando iba a recorrer toda una carretera por allá, y ahí está. ¿Qué dice el árbitro? No cuenta, dice el oficial. De este lado dice que no cuenta. Así las cosas. Entonces, 9-6, 2:28. Y viene Santa Cruz, el número 9. El 9 por acá, buen tirador. 10 Patero. Lo hemos visto en otro momento. Pero aquí parece que Santa Cruz tira. Lo está fallando y es balón para quién. ¿Qué balón para quién? Es para Tlahui. Es para Tlahui, dice el oficial. Todo ya está marcado, señoras y señores. Ya está marcado y vamos a respetar la decisión del árbitro. Así están las cosas. Viene de 3. Lo está fallando Brandon. Y viene Santa Cruz con la posibilidad de aumentar el marcador. Viene el número 3, el 3 por acá, el güero que hace, ¿a quién? Su compañero por allá, se mete a la pintura, tira, no hay nada, el rebote lo tiene Tlahui, se va con todo, velocidad pura, el número 7 de 3, adentro la bola. Ha llegado el empate a este estadio de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, con 1:27 es el segundo tiempo. Vamos a ver entonces, señoras y señores, aquí se viene el güero. Cuenta la canasta, dice el oficial. Cuenta la canasta y Santa Cruz. Todo Santa Cruz está metidísimo. ¿Dónde está el público de Santa Cruz? Acumulativos para Tlahui, próximos tirables. ¿Y dónde está el público de Tlahui? Ahí está entonces el equipo de Gallito de Oro y compañía. Falta por allá. Es balón con 1:13 y contando. Vamos a tener aquí al equipo de Tlahui tratar de meterse al partido, a tratar de empatar. Vamos a ver, cuidado por allá. Ay, dice el 2, de veras, sí me dio. De veras, árbitro, sí me dio, dice. Bueno, señoras y señores,
Fuerte los aplausos para los dos equipos. Bien, vamos a tener entonces al jugador número 2, Brandon, que está en la, pues allá probando un poquito, a ver a qué sabe el piso. Acumulativos sabe para ambos, la acumulativos. cancha. Y bueno, pues ahí está entonces. Sí, está lastimado. Está Faltas lastimado. acumulativas para ambos. Sí. Bueno, ojalá que se recupere pronto. Bueno. Aplausos para Brandon, que se recupere pronto. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Dije fuerte los aplausos. Pero ni así me escuchan. Bueno, vámonos. Vámonos entonces, señoras y señores, se viene a la línea. Fue un foul flagrante nuevamente, un foul intencional. Por eso es tiro de línea y posesión de bola. Lo está fallando Tlaui, 11-9. Lo está desaprovechando aquí este número 1 que viene a la línea. Adentro la bola. 10-11. Si lo hubiera metido, hubiera sido el empate. Pero el hubiera no existe. El hubiera no existe. Así entonces 10-11. Vamos a ver. Ahí está Gallito perdiendo la bola. Cuidado que se viene el 3. El 3. Adentro la bola. El Güero acaba de hacer de las suyas. El Güero acaba de meter la canasta que puede catapultarlos a la siguiente, al siguiente línea en la gráfica. Vamos a ver. Ahí está Tlaui perdiendo. Es un 2. Es un 2 y la alternancia dice el oficial que es para el equipo morado. Tlaui Toltepec sueña. Tlaui Toltepec está sufriendo. Vamos a ver. Aquí está Oscar. 55 segundos. Viene Tlaui. Viene el 7. Es para Tlaui en el saque lateral. Y es un tiempo fuera en la duela. Señoras y señores, ¿cómo se les reconoce el esfuerzo a los dos equipos? ¿Cómo se les aplaude? ¿Cómo se les aplaude aquí en Tlaui Toltepec? Fuerte, 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 fuerte. Los aplausos, señores. Por supuesto, están en la plática, están en la conferencia. ¿Qué estarán tramando, Vladimir? Algo estarán platicando. ¿Empatar o ganar? Eso. ¿Cómo le hacemos? Triple, media, 13-10. ¿Quién le va a Santa Cruz? ¿Quién le va a Tlaui? Ahí está. Bien, señoras y señores. 50 segundos, se viene Gallito de Oro y se viene el número 1 y Jonathan, ¿qué hace? Allá está la posibilidad, una finta solamente. Ahí está Oscar el 7 de 3. Señoras y señores, eso nada más es el del público, la emoción, nada para nadie. Finta, robo de balón y lo tiene Santa Cruz y se cae, no sé por qué se cayó. Bueno, ya ni supe si ya habían metido la canasta, ya para qué se cae, ¿verdad, Ranulfo? Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Marcador oficial en la pizarra, 15-13. 25 segundos, segundo tiempo. ¿Dónde está el aplauso, señores? Fuerte para los dos equipos. ¿Hay equipo de Tlaui, sí o no? ¿Hay promesas, sí o no? Es la nueva generación. Ahí está Tlaui, ahí está Santa Cruz. Si los juntamos, si los llevamos a la Copa Juárez, nos llevamos la copa. Así, fácil. Bueno, sale, vamos, señores.
Vámonos entonces. Tlahui Toltepec con el número 7. 15-13 es el marcador. 15-13. Marcador oficial. Se va el uno. Falta. Y eso parecía flagrante, pero antes ya se había marcado el foul. Así entonces, ¿qué dice el árbitro? Es saque y son tirables. Viene la posibilidad del empate. Señoras y señores, lo está fallando. El Ambos número tienen 1. acumulativos. Ambos tienen acumulativo. Y aquí, vamos a ver, adentro, 14-15, tiempo fuera en la duela, 20 segundos en la pizarra. Ay. Desde hace rato llevo diciendo 25 segundos, 20 y ya llevamos como 2 minutos, Manulfo. Bueno, qué buen partido de básquetbol. Aquí mis vocales de la Regiduría de Educación están emocionadísimos. Ya este vocal ya estaba tirando el sombrero, ya dice, ya no quiero saber más. Bueno, señoras y señores, vamos a darles la buena vibra a los dos equipos. Vamos a darles el chiflido y el grito y el aplauso. Fuerte los aplausos, señoras y señores. 20 segundos solamente. 15-14. Lo ganan los hombres de negro y rojo. Santa Cruz. Y ahí está el robo de balón. Tlahui tiene la posibilidad. Tlahui tiene exactamente 16 segundos. Y la pelota. ¡Adentro la bola! Adentro la canasta. Y se va Tlahui ganando este partido hasta este momento. Ahí está la posibilidad. El 5. Robo de balón. Y todavía con 3 segundos vendrá a tirar el equipo de Santa Cruz. Tiempo fuera en la duela. Ay. Si me hubieran dicho que esto iba a pasar, no lo creo. No lo hubiera creído. Es el árbitro hasta allá dice. ¿Viste cómo lo hicieron estos amigos? Dice el árbitro por allá. Bueno, eso se disfruta, se vive. Dos equipos de Tlahui que están frente a frente, cara a cara. Uno tiene que ganar, ni modo. Así son las cosas. Bien, entonces 15-16 lo gana Tlahui. Los de morado tienen la ventaja. A tirar. ¡Ay! Casi. Fuerte los aplausos para los dos equipos, señoras y señores. Fuerte. Más fuerte, señores. Bueno, Vladimir, me emocioné de más. Bueno, Tlahui lo ganó por un punto. Felicidades, Gallito y Brandon y compañía. Felicidades. Siguen en la siguiente línea. Y bueno y compañía hicieron la verdad un gran partido, pero qué lástima ese tiro último que hizo este joven Hernández. ¿Cómo se llama? Pero es Hernández, ese el que metió la reversa y ahí le dio Lenny Muñoz. Eso, sale, adelante. ¿Quién sigue? Ranulfo, adelante. Ahí vamos, señoras y señores. Se terminó un bonito partido, vibrante partido. Y todo mundo quiere llegar a la gran final del día de mañana, pero va a depender cómo se desempeñen en la cancha. Y ahorita tenemos otra historia igual. Etla contra el equipo de Tlahui. Tlahui contra Etla, Etla contra Tlahui. Estamos a unos cuantos segundos. Me parece, a ver los oficiales si me corrigen, este es el último partido de la noche. Este es el último. Así es el último. Mañana, ¿a qué horas comienza la jornada deportiva de básquet?
Bueno, ahorita que venga el compañero Néstor, es el que sabe toda esta logística. Muy bien, muy bien. Este árbitro, Ubaldo me parece, de Zacatepec. Sí, ¿verdad? Si Ubaldo es terrateniente. Lo vi por ahí en la Guelaguetza. Ubaldo. Ya somos dos. Usted también nos dice que usted es el mero cacique aquí en Tlahuitoltepec. Ahí está Ubaldo, fíjense, ese es Ubaldo. Muy bien. Entonces, vámonos, señoras y señores. Vámonos, vámonos. Ya viene el grito de batalla de Etla. 1, 2, 3, Etla. Me parece que es el grito de batalla. Ahí está Tlahui. No hay mañana, no hay mañanas. Todo por el todo. Todo o nada. Todo o nada. Así que simplemente hay que hacerlo mejor. Todo o nada. Bien, entonces, el partido Tlahui, un equipo local con un equipo visitante. Ahí está, 1, 2, 3, Etla es el grito de batalla. Vámonos, todo sincronizado. Todo sincronizado. Se viene el brinco entre dos. Equipo que pierda. Equipo que no llegará a la gran final. Viene Etla entonces. Etla con la pelota. Número 13. A las 7. 7 buscando, observando el panorama. 7 con la pelota. 7 va a encarar. 7 abre por un costado. Etla. No hay nada. Ahí estamos observando el panorama. Número 9 con la pelota, buscando, observando. La número 7, Etla. La media vuelta. Tiro. Va a tirar adentro. Bonito triple que acaba de meter el equipo de Etla. Ahí están los amigos de ya del jaripeo bailando. Lanzamiento del equipo de Tlahui, no hay nada. Viene al abordaje el equipo de Etla. Etla con la pelota. Buscando, observando el panorama, la número 13. 13 que hace. Tiene 13 ya en la bolsa. En la número 9 se desmarca. Lanza, no hay nada. Contrarremate adentro. 5-0. Tlahui tiene que reaccionar y ya, porque si no se nos viene la noche. 11 con la pelota, buscando, observando el panorama. ¿Dónde están? Ahí observa a la número 3, Roshi. Se le fue la pelota. Viene Tlahui, que diga, es el equipo de Etla. 5-0 hasta ahorita el marcador. ¿Quién va ganando? Va ganando el equipo de Etla. Lanzamiento. Avanzando en esta marcación. Tal parece que a Tlahui se le está complicando de más. 7-0. 7-0 por el momento. Saludos a los amigos de Tlahuis Tours. Para toda la República Mexicana tiene sprinters, viaje de lujo, aire acondicionado, televisión, después seguramente internet a bordo. Ahora con lo de este nuevo sistema, el internet se volvió accesible. Bueno, 5 minutos 40 segundos. Va ganando el equipo de Etla 7-0. 7-0 hasta el momento. Mañana, ahí está Néstor. Mañana, ¿a qué horas comenzamos, amigo Néstor? Tú que tienes el control de todo. Mañana a las 9:30, las semifinales. Perfecto, serían 2 semifinales, ¿verdad? 6 semifinales. De todos los, también de ayer, 6 semifinales. Entonces mañana 6 semifinales a las 9:30 y por la tarde grandes finales. Así está, a las 9:30, 6 semifinales y después las grandes finales. Así estamos entonces, vámonos. Se va a la pintura Paula, prepara, metralla, punta. Adentro, 1-7. Se abrió el marcador, viene Paula. Segundo intento, prepara, metralla, punta. 2 y contando.
La buena noticia es que Paula trae puntería, 3. Ahorita seguramente va a intentar de 3. Ya probó metralla. Sabe que viene finita. Viene el equipo de Etla llegando a la 12, abriendo por un costado, buscando a la 9, encuentra a la 9, a la 13. Ahí nuevamente con la jugadora, la número 7 va a encarar, se va 10 metiendo, para va tiro. limpiando zona, a la 12, adentro. Un par de asistencias y van coronando con una bonita canasta. Viene Roshi con la pelota buscando, observando. Encuentra a quién, a Paula. Esta la presiona y le cometen la falta. En este avance de la número 7 cometió la falta. Así que hay un tiempo fuera solicitado, 2 minutos 40 segundos. 2 minutos 40 segundos, 9-2 el marcador. ¿Quién va ganando? Va ganando el equipo de Etla, la villa de Etla. Dijera Cuauhtémoc, el del quesillo, del queso. ¿Quién más? Las muerteadas. Etla, que a 10 minutos, Son 15 2 minutos tiempos fueras por cada tiempo. del centro de Oaxaca. Ahí está el primer viaje de Tlahuit Tourist. ¿Cuál era el nombre? 9-2 el marcador. 9-2 el marcador. Tlahuit Tours se llama, Tlahuit Tours. Avanzamos. Bien, entonces, la pelota lo tiene el equipo de Tlahui. Tlahui con la pelota, buscando, observando el panorama. Paula con la pelota. Paula, ¿para quién? Allí encuentran a la 7 Etla. La presionan entre 3. Tlahui le mete garra. Viene la 13. A la 9. 9 con la pelota. Va a encarar. Adentro. Famoso foul y cuenta. Ahí está y tiene su tiro adicional. Tiene un tiro adicional, prepara, metralla, observa, adentro. 12-3. El marcador se va abriendo. Viene Roshi con la pelota. A la número 3, ahí no se lo permiten. La bloquearon y la pelota le sigue correspondiendo al equipo de Tlahui. Aguas con ese perrito. Viene equipo de Tlahui, la 1. ¿Qué va a hacer antes? Hay una violación. Hay una violación que observa perfectamente el árbitro. Así que nos vamos. Viene la pelota para el equipo de Etla. Etla con la pelota buscando, observando. Ahí avanzando la 12. No hay nada. La pelota será para el equipo de Etla. Etla con la pelota buscando. Ahí la número 7. Observando el panorama. 9-3, no hay nada. Se va a terminar la primera parte que favorece ampliamente por el momento a Etla. Aquí viene una desconcentración y la pelota se escurre. La pelota se está escurriendo. Hay un cambio. Estaba descansando Roshi momentáneamente. Venga, los últimos segundos, 15 segundos va Roshi precisamente. Falta que le cometen a Roshi. Se va a la pintura, seguramente los va a aprovechar. Esta oportunidad no se puede ir nada. Todo tiene que estar. Prepara el primer intento. No hay nada. Segundo intento para Roshi. Prepara, observa el panorama. No entra la pelota y esto se va a terminar. Marcador 12-3. 12-3. Momentáneamente. El marcador favorece al equipo de Etla. Hay que esperar en la segunda parte. A ver qué hace Tlahui. Cómo acomoda las piezas. También puede mejorar, Un triple, llegamos a 5. Otro triple, llegamos a 8. Y ya estamos cerca. Estamos, dijo el otro. Estamos en plural. Bueno, vámonos entonces. Segunda parte. ¿Quién va? De Tin Marín de Dopingüe. Cucaramácara, Teterefue. Temoc, te toca. Adelante. Gracias Vladimir. Vamos entonces al partido. Lo está ganando el equipo de Etla, Ranulfo. Etla, eso. Etla lo va ganando, pero aquí
Aquí está Tlaui buscando ese triple que no llega. Y entonces el árbitro tiene que moverse porque casi me lo empujan por allá. Bueno, entonces es lo bueno. Está esbelto el muchacho. Está flaquito. Sí se mueve. Sí corre. Saludos, señor oficial. Vámonos entonces. Ahí está el equipo de Tlaui Toltepec y el equipo de Etla. En la 9 de 3. No hay nada. El balón es para el equipo de... Es para el equipo de Tlaui Toltepec. Viene por acá la jugadora número 3. La 3 que hace. Casi pierde la bola. Lo recupera la 8. La 8 por acá. Se mete a la pintura. Suelta el pase. Ahí le roban la pelota. Y viene Etla tranquilamente. Aquí metiéndole velocidad. Metiéndole toda la experiencia del mundo. Es un equipo que ya se conoce, saben cómo moverse allá en la tabla, cruzan y hacen la pantalla y allí de repente empujan a una que otra. Bueno, parte normal y ahí está. Otro triple más así, tranquilamente, lo está metiendo el equipo de Etla. Y aquí cometieron la falta y será entonces tirable para el equipo de Tlaui Toltepec. 15 a 3. 15 a 3, señoras y señores. Se ven preocupados. Ranulfo, el público está preocupado, está triste. Hay que rezarle fuerte a la Virgencita. Todos a rezar, señores. Todos a rezar para que Tlaui pueda hacer bueno, el milagro o las jugadas le salgan. Bueno, 15 a 4. ¿Cuánto de diferencia, Ranulfo? Tú que eres bueno para las matemáticas. 11 nada más. 11. 3 tiros de 3 y una de media, ¿verdad? Nada más. El problema es el tiempo. 3 minutos y 37, eso. Tendrían que tener 3 posesiones de bola para poder aspirar al empate. 3 posesiones de bola. Y bueno, para 3 con 26 sí hay tiempo. Sí se puede, claro que se puede. Vámonos entonces a defensiar, a pelear cada centímetro de la cancha. Viene el equipo de Santa María Tlaui Toltepec a tratar de emparejar el encuentro y viene aquí el equipo de Etla. Falta y esto ya no cuenta. Viene entonces el equipo rosa, el equipo de Etla directamente desde allá, la tierra del quesillo. Seguramente nos trajeron algo de quesillo. Todavía tenemos duraznos. Todavía hay duraznos. Bueno, al amigo Antolín que hace rato nos trajera duraznos. Canasta del equipo de Etla. Y bueno, pues se van con otros 2 puntos más. Y viene la número 3. No, simplemente no quiere. 1 con 27 y el marcador 17 para Etla. 4 para Tlaui. Así están las cosas, señoras y señores. Estamos cayendo. Digo estamos porque 10 a tiro. Estamos cayendo ante el equipo de Etla en este momento. Viene el pase, viene la jugada de 3. Lo está fallando y viene Tlaui todavía. Tlaui aquí. Vamos a ver si se pudiera. El número 3. Bueno, acabó perdiendo la pelota y Etla dice, le ponemos hielo al asunto, tiramos y bueno, 42 segundos y contando, 17 a 4. Señoras y señores, me parece que esto está más que definido. 28 segundos, 17 a 4, lo gana el equipo de Etla. Es la segunda parte y aquí casi estamos viendo que se va a terminar el partido y entonces 10 a tiro. 14, 12 y un intento de 3 todavía, no hay nada, lo tiene Tlaui. Vamos a ver una última jugada, viene la jugadora número 7, adentro la bola.
Fuerte los aplausos, señoras y señores. No porque no haya ganado Tlaui, no hay que aplaudir, porque de que lo sudaron, lo sufrieron, lo batallaron, se cansaron. Y esto también se tiene que aplaudir. Fuerte los aplausos, fuerte, 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 fuerte los aplausos. Bien, me parece. Ahí nos hicieron la invitación, atendiendo el compromiso. Muchas gracias al amigo Cuauhtémoc Díaz, Vladimir. Aquí estamos, su amigo y servidor Ranulfo Vázquez les agradece pues este día. Mañana sí estamos, ¿no? Sí estamos. Rubén Martínez, ¿por qué se escapó? Esa es la duda. Mañana lo averiguamos. Gracias, Vladimir. Bueno, gracias, aficionados, público. Primeramente Dios, mañana estaremos de vuelta para semifinales y las finales el día de mañana por la tarde. Lógica que se va a llevar a cabo el voleibol mañana por la mañana. A las 8 mañana la junta previa del voleibol mixto. Todos están invitados para que hagan sus equipos y se inscriban mañana a partir de hoy en la Regiduría de Deportes. Y mañana a las 8 se estará realizando la junta previa. Ya escucharon entonces a aquellos jóvenes que les gusta el balón de voleibol. El día de mañana estaremos acá y disfruten el baile. Y recuerden, todo con medida, nada con exceso.